de un usuario, de un cliente, ¿yo qué debo hacer? Yo debo atender a ese cliente, pedirle la información, contrastando, y pedirle a la entidad que me brinde eh, todos los requerimientos necesarios para poder satisfacer las necesidades del cliente de la empresa. Entonces, de todo esto debe existir una evidencia. De esa evidencia debe estar documentada. Tener los soportes del correo electrónico, la parte documental, y evidencia también de que le he contestado dentro de los plazos. Muchas personas para ganar tiempo, lo que he visto que a veces le piden, envíame su cédula actualizada a colores, certificado de votación, algún documento adicional como hasta y poderle brindar la información al usuario y poder cumplir el juego. La siguiente, ¿qué ocurre? Contesta dentro del tiempo, hay una sanción. Esto que se cumpla con la ley. La ley busca que las organizaciones sean responsables, que no sean perfectas, que todas las decisiones internas de la institución se queden documentadas y que se reduzca el riesgo sancionatorio. Porque el ánimo también de la entidad de control es prevenir, no es llegar y sancionar. Yo llego y te sanciono, no haga un procedimiento administrativo en el cual se le da tiempo para justificar, completar, corregir. Y bueno, pues si ya no hay nada que hacer, pues ya, lamentablemente, si ya hay un derecho conculcado, pues habrá que sancionar. La siguiente. Aquí cerramos el día de ayer. Bien, la implementación y defensa. Aquí tenemos que la ley, cumplir con la ley, saber la ley no significa cumplirla. Por eso siempre tenemos que tener todo en cuenta. El incumplimiento ocurre en la operación diaria. Hay sistemas de gobernanza de datos, que es tener el manejo, el control de la información. Así como existe el buen gobierno corporativo, existe la gobernanza de los datos. La siguiente. Entonces, tener implementada la ley es cumplir con ella. Entonces, una de esas funciones es también nombrar el delegado de protección de datos, además de los principios, de las bases, de tener implementado un manual de protocolos para ver cuando un usuario solicita los derechos altos, es tener el delegado de protección de datos personales en funciones, no de papel, que tenerlo inscrito y tenerlo activo con las necesarias para trabajar, para cumplir ante la superintendencia, para poder asesorar a la empresa y poder evitar que el día de mañana existan observaciones, auditorías, determinaciones y sanciones. La figura del delegado se encuentra regulada en nuestra ley y en el reglamento. Y existe una normativa secundaria que es la resolución, que vemos que es la SPDP 2025-0028-R, que pide un reglamento especial donde establece todas las funciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son las prohibiciones, cuál es la carrera que debe tener un delegado de datos personales, cuáles son sus estudios. Y a partir de de tener estar profesionalizado, de tener un estudio especializado en protección de datos personales. Esta normativa está consolidada como un modelo dentro del modelo ecuatoriano para cumplir la protección de datos personales. La siguiente. La naturaleza jurídica. El delegado es una figura técnica autónoma, asesoría, supervisión y enlace entre la entidad y la Superintendencia de Protección de Datos Personales. No es un ejecutor operativo, no es el representante legal, no puede ser oficial de cumplimiento ni el jefe de tecnología. Tiene que ser una persona individual que no necesariamente necesita estar enrolada
afiliada al IES, puede ser un prestador externo bajo facturación y su rol es garantizar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de privacidad. La siguiente. Eh, ¿Quiénes deben designar al delegado de protección de datos? Todas las entidades que están obligadas a implementar la ley de protección de datos personales, que el día de ayer ya la vimos, que son todas las del sector público, universidades, centros educativos, centros médicos, hospitales, ministerios, todos, empresas públicas, todos deben de tener un delegado de protección de datos personales. Y en las empresas privadas, pues las que indicamos ayer, todas las que traten datos sensibles, salud, biométricos, ideológicos, las, datos de menores de edad, las que realicen tratamientos masivos o sistemáticos que dan poca salida de resolución, indica que todas las empresas que traten datos de forma masiva tienen 90 días, 3 meses, con todas a partir del 2 de febrero para registrar su delegada de protección de datos. 90 días, a ver, 3 meses término. De allí, su actividad principal es el monitoreo permanente, gestión de información financiera de riesgo. Ejemplo, los bancos, hospitales, universidades, empresas de seguridad, que hoy en día hay muchísimas. La siguiente. El reglamento del DPD y la resolución 0028-R del 2025 introduce muchos avances. El registro era obligatorio hasta el 31 de diciembre. Quienes no hayan cumplido hasta esa fecha, pues serán sancionados. La independencia es el rol que cumple es ser independiente. No puede ser que no pueda cumplir su rol o que esté sesgado por el representante legal. Tiene que ser una persona independiente. Si en algún momento se siente presionado respecto de sus funciones, puede acudir a la audiencia y elevar su reclamo respectivo. La, la carrera que debe cumplir debe ser estudios en leyes, eh, tecnología o sistemas. Debe tener 5 años de experiencia profesional, 5 años de graduado y debe tener capacitación. La siguiente. No puede tener conflicto de interés. No puede tener un rango de consanguinidad hasta el 4.º grado de consanguinidad con el representante legal, los miembros del directorio, los accionistas, ni 2.º grado de afinidad. No puede ser eh, el jefe de tecnología que yo les dije antes, ni el oficial de cumplimiento. Tiene que ser una persona aparte que cumpla su rol de manera independiente. No, él mismo no puede auditar a la empresa, puede coadyuvar, puede asesorar a la empresa, guiar, pero no puede hacer la auditoría. Debería hacerla una persona externa, consultor, no puede ser tampoco el representante de legalidad. La siguiente lámina. Las funciones, bien, aquí ya están más detalladas. Dentro de su podemos entender que es vigilar el cumplimiento de la ley, reglamento y resoluciones dentro de la empresa. Debe notificar. Su obligación es parecida a la del oficial de cumplimiento. Una vez que ve que hay una nueva normativa en funciones, que ya está expedida, publicada en el registro, ya debe informar al responsable sobre que dependiendo de la norma, ya hay que adecuarse y ya debe de ponerse en práctica dentro de la entidad, debe implementarse. Debe evaluar las políticas internas, las medidas de seguridad. Dentro de la asesoría técnica, encontramos que debe recomendar medidas de cumplimiento, asesorar las evaluaciones de impacto de protección de datos, que efectúe la institución, orientar el análisis de riesgos, debe ser el punto de contacto
eh, control y la entidad. Alguien dijo la otra vez erróneamente que trabaja para el ente de control. No, el delegado de protección de datos no trabaja para el ente de control. Él trabaja para, o presta sus servicios, es para la empresa, con todo su delegado. Que si bien es un punto de contacto igual que el oficial de cumplimiento lo es con la UAFE, pero no, o el defensor del cliente es entre la super de bancos y el banco, pero no exactamente para el control. Bien, es el punto de contacto institucional que les indiqué, es el titular, él también hace de enlace con el titular de los datos, porque una vez que un titular ejerce sus derechos, es él quien debe, el delegado es quien debe atender y resolver y darle solución al cliente, al usuario, al titular del derecho. Claro, con el respaldo de la información que me provee la empresa, porque si un cliente me pide información de, qué sé yo, ahora poco yo hice algo así, una historia clínica, me pide su historia clínica, como delegado yo me tengo que mirar al y decirle, por favor, facilite la historia clínica del cliente que dice que ya lo ha solicitado y no se lo proveen y ya me lo está pidiendo a mí y tengo 15 días término para proveerle la información que en caso de no dársela va a ir al ente de control y luego vamos a tener tal vez una observación de por qué estamos incumpliendo. Si es información personal del ciudadano. La siguiente. Ya. Dentro de la cultura organizacional de la empresa, promueve el principio de privacy by design y by default, que es privacidad por diseño y por defecto, que es, tiene que verificar el que si va a salir un nuevo producto o servicio digital o físico, que éste cumpla con la protección de datos personales que exige la ley. Debe Por ejemplo, un contrato, se va a celebrar un nuevo contrato con un cliente. Entonces, tiene que verificar que ese nuevo contrato cumpla con los parámetros que exige la ley respecto a la política de protección de datos, confidencialidad. Si hay contratación de nuevo personal, también verificar esos nuevos contratos. Contratos con proveedores, también verificarlo. Un nuevo encargado, cambié de empresa de contabilidad o cambié de proveedor de facturación electrónica. Entonces, verificar que esos contratos, o ya no tengo la nube en Amazon, sino que contraté otra. Entonces, verificar el contrato cumpla la ley, ver si en el país donde trabaja la nube es realmente un sitio donde se respetan las mismas regulaciones que en el Ecuador. Capacitar al personal en privacidad y seguridad, auditoría y control, coordinar auditorías internas cada cierto tiempo, hacer ejercicios de brechas de seguridad para ver qué ocurre en el caso de un siniestro. ¿En cuánto tiempo tengo yo para reaccionar? ¿En cuánto tiempo puedo reaccionar si es que me han secuestrado la información? Monitorear el cumplimiento de los protocolos. Claro, que los protocolos que se han elaborado y que están en los manuales no estén en los manuales físicos, sino que el personal realmente los cumple. La gestión documental, lo que les decía ayer, deben tener archivos digitales o físicos organizados, tener cultura organizacional, tener un control real de que la documentación reposa en las áreas pertinentes y no en otras áreas. Mantener actualizado el registro de actividades RAC documentado. Supervisar los contratos. Verificar si hay algún contrato que hay que actualizar, ya que el contrato no contiene la política de protección de datos y aún sigue activo y será por 5 o 10 años. Entonces, tenemos que actualizar esa política y por lo tanto vamos a tener que hacer un adendo. Por gestión de incidentes,
apoyar en notificaciones de brechas de seguridad, tanto al usuario como al ente de control, y verificar en qué tiempo se va a tener la solución. Si es por el área de sistemas que se hizo, si es por archivología, perdón, recomendar medidas de mitigación. La siguiente. eh, Saber cuáles son los límites legales del delegado de protección de datos, que es que no puede registrar él su propio nombramiento, lo tiene que hacer el representante legal. Es algo fácil, no es complicado, ingresar a la página, cargar el acta de nombramiento y aceptación del delegado, nombramiento del representante legal, cédula. No actúa en representación del representante legal, el oficial de cumplimiento, ni el de tecnología de la información. La función de él es independiente y es consultiva. Si existe alguna duda de cómo proceder, qué se puede hacer, deben acudir al delegado para que él se las absuelva. Y yo siempre he aprendido a que todo se lo hace por escrito, por correo electrónico. Ahí tiene un respaldo. Yo lo consulté y él me contestó y aquí tengo mi respaldo. Lo mismo, si algún día tenemos alguna duda respecto de la aplicación de la ley, algún vacío, consultémoselo se- con ese respaldo el día de mañana evitarnos una multa o una sanción. Porque como estamos en crecimiento, en expansión, en el tema de la ley y su aplicación, el día de mañana tenemos que estar muy respaldados documentadamente para evitarnos ser llamados, tener llamados de atención. Responsabilidad y riesgo. Aunque el DPD no asume la responsabilidad principal del tratamiento, que recae sobre el responsable y sobre el encargado, si actúa con negligencia grave, sí puede ser sancionado si cumple su deber profesional y si tiene conflictos de interés. La siguiente. Ya, esa lámina te corresponde. Y a partir de ahí en adelante. Ya, triple blindaje de seguridad. Como idea central es en cuanto a la seguridad global que se debe de contemplar toda empresa u organización. Pero ¿por qué radica su importancia? Debido a que la autoridad de datos personales va a evaluar justamente esas medidas que se cumplan, ¿no? En la normativa está indicando que se deben de cumplir medidas técnicas, organizativas y jurídicas, es decir, todas deben de existir y todas deben de ejecutarse, porque en la tecnología el aspecto de seguridad no solamente es tener un antivirus, sino contemplar todo lo que conlleva con eso, todas las seguridades y protecciones. Y siempre es bueno capacitar al personal, porque de nada sirve que tengan los aparatos, las herramientas de última tecnología de punta, las más actuales, si la secretaria, si la recepcionista recibe un correo en donde le dicen: haz clic aquí para que recibas un regalo de $50 en una gift card de una persona desconocida. Es allí cuando ocurren justamente estos ataques que pueden ocasionar problemas a toda la empresa. En la parte de factor humano, la idea central, el mayor riesgo no es el hacker, como lo mencioné hace unos segundos atrás, ¿no? No es que va a venir alguien sobreespecializado con bastantes conocimientos en ciberseguridad para ocasionar estos daños a la empresa, daños reputacionales. Entonces, lo importante es que estos errores internos causan la mayoría de los incidentes. ¿Por qué? Porque el personal no está capacitado para conocer todos los ataques de ingeniería social. En cuanto a tecnología, como les mencionaba, los correos mal enviados, de pronto la recepcionista se equivocó en una letra y en lugar de enviarle la información de un paciente, se la envió a otro paciente y tuvo acceso a esa información de datos sensibles que de pronto era algún resultado con una enfermedad catastrófica, contagiosa u otros temas similares, y eso le va a ocasionar que se entere esa persona de este error o equivocación, ¿no? Asimismo, también
tener accesos compartidos con usuarios que no tienen las credenciales debidas. Y la solución es la capacitación continua. Cuando es el caso de transferencias internacionales, tenemos como idea central que los datos no deben viajar sin protección. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas empresas en todo el mundo utilizan lo que es el servicio de la nube para guardar sus datos. No los tienen en forma local, sino que contratan a alguien tipo Amazon, Microsoft, etcétera. Entonces, esta empresa A tiene que verificar que la empresa B que le está ofreciendo el servicio de cloud cumpla con esas garantías en caso de que llegue a haber una pérdida, fuga de datos, llegue a responsabilizarse. Porque si la empresa A en Ecuador le llega a suceder esta situación, todos los titulares de datos que somos los ciudadanos ecuatorianos y sean que el caso de que conozcan sus derechos, les pueden entablar varias demandas, que eso puede ocasionar justamente hasta el quiebre de la empresa. Entonces, cuando los datos salen del país, la responsabilidad no exima en la empresa A. Usar servicios tecnológicos extranjeros implica que estos datos personales viajan fuera del territorio ecuatoriano y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales exige asegurar que sigan protegidos. Entonces, cuando salen nuestros datos del país, la responsabilidad no se va con ellos, continúa con la empresa local en Ecuador. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas empresas creen, dice, ah, sí, la nube es segura, es Amazon, es Microsoft, ¿sí? Ya cumplo con la ley, pero no se cerciora si realmente esos contratos de colaboración están redactados de tal forma que haya esa protección debida, ¿no? Entonces, lo incorrecto es indicar o creer que la seguridad técnica no reemplaza la protección jurídica. Por eso, hace algunas láminas atrás se decía que es tanto la parte de tecnología como la parte legal que tienen que trabajar en conjunto, integrado. En la relación normativa de la ley exige que cuando estos datos se transfieren a otro país, el país receptor tenga la protección adecuada. Existan garantías legales contractuales que protejan al titular y la responsabilidad sigue siendo de la empresa ecuatoriana. Por eso es bueno tener la parte jurídica, la parte legal, en donde lea y analice ese contrato para que justamente se puedan blindar o proteger las empresas en el Ecuador en estos casos. En cuanto a la parte tecnológica, cuando se contrata una nube extranjera, se suben datos de clientes, de empleados, por ejemplo, y esa información se guarda físicamente en esos servidores que están en otro país. Y las leyes de ese país también tienen que aplicarse sobre esa protección de esos datos, ¿sí? Y a eso se lo conoce como transferencia internacional de datos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una empresa en Ecuador que contrata un servicio de CRM en la nube, pero el proveedor está en Estados Unidos. Los servidores están en otro país, en Irlanda, y los datos de clientes ecuatorianos se almacenan allí, en Irlanda. Dice. Aunque el cliente nunca viaje, sus datos personales sí lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar esto. Entonces, un cliente puede ejercer su derecho a arco, como lo mencionó hace un rato Lili, y la empresa tiene que eliminar sus datos en caso de que así lo exija, porque ese es su derecho. El proveedor cloud puede ser que diga, no, no puedo borrarte esos datos de forma inmediata, porque ellos manejan políticas distintas. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se leyó todo su contrato de servicios, entonces hay que tener muy en cuenta esta particularidad. Como resultado, tenemos que la empresa ecuatoriana va a incumplir con la normativa de datos personales y la sanción no va a recaer en Estados Unidos o en Irlanda, va a recaer en la empresa local en Ecuador, ¿sí? Por este descuido legal. Entonces, es como tener una bóveda que está asegurada, pero que está en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que verificar también al contratar estos servicios de nube
y asegurarse, ¿no? ¿Dónde están estos servidores? Revisar por la parte legal, la parte jurídica, cuál es la descripción de esos contratos y cláusulas de protección. Asimismo, que tengan, se mencionen las opciones de eliminación de datos, de control de accesos, de cifrados, los roles de responsables y encargados definidos por cada uno de estos servicios de estas empresas en el extranjero. Esta es tu parte, Lili. O yo continúo. No, ya. Bien, respecto del régimen sancionatorio, está establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales a partir del artículo 67-68. Se establecen las infracciones para el responsable de los datos y, en cambio, a partir del 69 y 70 están las infracciones leves que puede cometer el encargado de protección de datos. Y en el artículo 71 y 72 están las sanciones leves y graves. ¿Qué ocurre? Ahí se encuentra tipificada qué es lo que no debe de hacer tanto el responsable como el encargado. Por ejemplo, el no aplicar las cláusulas de protección de datos personales es una infracción. Entre otras, no tramitar en el término previsto las peticiones o quejas realizadas por el titular. Esas, entre otras. Entonces, de acuerdo a la situación de cada caso y a cada análisis, la superintendencia procederá a imponer las multas. ¿Y cómo lo hace? Se evalúa la infracción y existe una resolución especial, que si no mal recuerdo es del año pasado, en que se establece la forma en cómo se va a hacer el cálculo. Hay unas fórmulas matemáticas increíbles ahí descritas en cómo hacen el cálculo para imponer la sanción. La siguiente. Como les indiqué, las infracciones son las leves y graves. Leves por incumplimientos menores, como no actualizar políticas de privacidad. Las graves ya son filtraciones de datos sensibles, transferencias ilegales, incumplimiento de los derechos ART. Los criterios de cálculo de las multas son intencionalidad, reincidencia, perjuicio causado, volumen del negocio de la entidad infractora. La siguiente. Los montos se calculan de forma proporcional al tamaño de la empresa y la gravedad del dato. Existe una metodología diferenciada para las entidades privadas con fines de lucro y para las instituciones públicas. ¿Cómo se evitan? Se evitan implementando las medidas de seguridad, documentar todas las bases legales del tratamiento, responder las solicitudes en el término adecuado, porque nunca falta un cliente que diga, no, no me contestó y es falso, porque también existen denuncias falsas. Por eso necesita tener todo documentado por escrito y designar al delegado cuando sea obligatorio y que esté cumpliendo sus funciones a cabalidad y no aparentemente. La siguiente. Entonces, es el accountability, defensa real, es demostrar el cumplimiento, la evidencia que protege realmente políticas, evaluaciones, registros y capacitación. Por eso es que el ente de control puede sancionar, como lo hizo el 1 de diciembre del 2025 con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quien no entró a sancionar de una directamente, sino que le hizo observaciones previamente que corrija las violaciones de los derechos de los titulares, las faltas de criterio para manejo de los datos y todas las observaciones que les hicieron, y ante el incumplimiento se impuso la multa. La siguiente. Te corresponde esa parte, ya es la parte final, si no me equivoco. La privacidad por diseño. Como idea central es que esto se debe de integrar desde el inicio, al menos para las empresas que desarrollan software, es donde más va dirigido esto, porque desde el principio, desde el inicio, ya se tiene que contemplar justamente todos los temas de seguridad.
no cuando ya está avanzado el proyecto a la mitad o al final. Entonces, ¿por qué motivo se indica esto? Porque corregir después es más costoso que tomarlo en cuenta desde un inicio, ¿no? Como se mencionó en la parte de desarrollo de software, y los formularios deben incluir la privacidad de diseño. A su vez tenemos que se considera la privacidad por diseño y por defecto. ¿Pero qué significa esto? Significa que en la parte de diseño estoy protegiendo los datos desde el momento en que se está creando un proceso, un sistema o un servicio y no después cuando aparece un problema y recién estoy tomando allí las acciones correctivas. Mientras que la privacidad por defecto significa que un sistema debe de funcionar automáticamente con el mayor nivel posible de protección sin que el usuario tenga que configurarlo. La privacidad por diseño me indica que es la protección, estoy previniendo. La privacidad por defecto es hacerlo de manera automática. Entonces, por diseño, la privacidad se planifica antes de implementar un tema de tecnología o de recopilación de datos, mientras que la privacidad por defecto es cuando el sistema solo recoge y muestra los datos estrictamente necesarios desde un inicio. Como ejemplo real, tenemos una empresa que ha creado un formulario web para el caso de que no hay privacidad por diseño, se están pidiendo demasiados datos. También tenemos que todos los empleados pueden ver dicha información que se está recabando y que tampoco hay límites de acceso, es decir, que no hay las credenciales necesarias para que solamente el personal autorizado tenga acceso a dicha información. De lo contrario, cuando sí se está aplicando, se está ejecutando la privacidad por diseño, solamente se van a solicitar los datos necesarios. También estoy definiendo quiénes pueden accesar a dicha información y a su vez estoy protegiendo dicha información desde su configuración inicial. Así también la parte de privacidad por defecto significa que los campos opcionales vienen desactivados, los datos no se van a compartir automáticamente y el acceso va a estar restringido desde el inicio, es decir, que solamente van a poder verlos o acceder las personas que tengan las credenciales necesarias. En las auditorías actuales, como lo mencionó Lili, la supervisión ya es real, ya hay 2 casos sancionados, la autoridad ya está actuando de oficio, no está esperando a que alguien le avise o le envíe una denuncia en su portal, porque ya están solicitando documentación antes de realizar estas inspecciones físicas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la protección de datos se refiere a gestionar de una manera integral los riesgos, también realizar el cumplimiento legal como me lo indica la norma, y eso me va a conllevar como empresa a proyectar con confianza hacia toda los ecuatorianos, en este caso, o ante el mundo, ¿no? Entonces, como idea central tenemos que no se trata de evitar las multas, sino que yo como empresa demuestre que soy responsable. Esta es la parte final. No sé si tengan alguna pregunta para contestar la abogada Lili o yo, si les tienen algún caso, como comentaban ayer. Eh, Iván, Sí, sí, justamente nosotros estamos ahorita ya queriendo empezar a implementar este tema de lo que vimos al final, ¿no? La privacidad por defecto y la que es la privacidad por diseño. eh, diseño. Entonces, obviamente el ejemplo se ajusta bastante bien a lo que hacemos nosotros. Nosotros recolectamos información de nuestros encuestados, em, pero obviamente la información que recolectamos normalmente es para temas de supervisión, más que para trabajarla individualmente. Nosotros
siempre trabajamos de forma estadística consolidada. Pero para hacer control de calidad sí necesitamos que esté la información del informante. Entonces, en ese caso, para recolectar la información en nuestros formularios o nuestras encuestas, ¿es necesario algún formato específico de pregunta o hay que ponerle toda una, no sé, una hoja o no sé, porque la idea es que la encuesta también fluya, porque a veces por poner esas cosas a la gente nos puede estar rechazando, entonces no sé cómo se está manejando eso en encuestas, perdón, en empresas que hacen encuestas como nosotros. O sea, lo que tienen que hacer allí, como se ha indicado desde el día de ayer hasta hoy, es recabar la información netamente necesaria. O sea, por ejemplo, y ustedes que van a realizar alguna encuesta, pero en la encuesta no necesitan saber el domicilio de la persona encuestada porque no forma parte de esa evaluación, entonces no tienen que pedir ese campo, no tiene que estar ahí contemplado, a menos que ese campo sea necesario para una evaluación acorde al tema central de esa recopilación de datos Sí. personales. A veces, de hecho, para temas de muestreo, sí necesitamos recolectar la dirección o al menos el barrio por donde vive la persona, porque incluso a veces nosotros recolectamos información, si es que fuera el caso, cuando se hacen levantamiento de encuestas en hogares, se puede hacer recolección con GPS, pero es un manejo de, ya digo, más de control de calidad de los encuestadores para ver si están haciendo su trabajo, si se está haciendo el muestreo y el barrido de las zonas censales, porque técnicamente hay que hacerlo así. Entonces, y si se hace en locación central, se pregunta el barrio para saber a qué nivel socioeconómico pertenece la persona, porque no es lo mismo una persona de un nivel alto que viva en San Borondón que otra persona que viva en el Guasmo. Entonces, es necesario ese tipo de información. Y claro, la recolectamos, no la usamos. Muchas veces mapeamos, digamos, como mapas de calor para ver en dónde se está levantando la información, pero es más como control interno. Nunca presentamos eso a los clientes realmente, pero sí nos piden a veces los clientes mismos que les demostremos que estamos levantando la información de acuerdo a una metodología técnica que es el muestreo como tal. Claro, sí, sí le entiendo todo eso, pero por eso es importante que cuando están recabando esa información, tienen que hacer ese análisis de riesgo y justificar también con la base legal, se está recogiendo el campo de domicilio y adjuntar la Ujú. base legal. Y además indicar la finalidad. Sí, claro, pero del lado de justamente del encuestado, nosotros le debemos mostrar justamente una pregunta donde diga, ¿está usted de acuerdo en que podamos usar su información de forma estadística? O sea, algo así como ya preestablecido para nosotros Claro, simplemente. Es como cuando uno entra a las páginas web, ¿no es cierto? La página sí. web ya dice, ¿está usted de acuerdo en que vamos a usar sus datos? Así uno no esté de acuerdo, tiene que poner OK, porque si no, no puede ver la página. Ah, Normalmente no. pasa. Claro, pero es que ahí está mal, o sea, poniendo ese otro caso, porque sí sería bueno, y como lo están haciendo de manera presencial, muchas veces las personas no tienen el tiempo y se les dice, se está recabando esta información, se va a proteger sus nombres, su cédula, y esto es con fines netamente de mercadeo para levantar una información Estadístico. con proyección tal y cual. Entonces, Y claro, más simplemente... que nada estadístico, porque no es de mercadeo, porque es la gran Bueno, diferencia. Nosotros no hacemos. Ah, era un ejemplo. Entonces está indicando con una respuesta corta por qué está recabando esa información. Entonces eso tiene que transmitirle el encuestador esa tranquilidad a la persona. A diferencia, ok. por ejemplo, de que realmente esa información acepta o da su consentimiento esta persona que está siendo encuestada en la calle, ¿no? Y ustedes a su vez, como empresa XYZ, tienen que aplicar todas las medidas de protección, que es anonimizar o como salen a veces en los estados de cuenta, que pusieron los cuatro números, los cuatro primeros números de la tarjeta y el resto salieron XXX y de pronto se me ocurre los dos últimos se los logra visualizar, pero
eso no significa que ya se llegue a determinar que Jan Cornejo es la dueña de esa tarjeta de crédito. Entonces, Sí, correcto, a eso eso sí, se o sea, refiere, que ustedes apliquen esas técnicas de protección desde el inicio. Ya recabé la información, la subí yo a una base de datos, pero ¿qué técnica estoy aplicando para proteger en caso de que se llegue a infiltrar un hacker, que se la llegue a robar alguien que llegó a tener acceso, sea en forma física o en forma remota, a los servidores donde ustedes tienen registrada esa información? Se llevaron la base de datos, no importa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la base está encriptada. ok. Es como tener la Sí, caja fuerte, entonces exacto. Eso, ya. eso ya en la parte del procesamiento y almacenamiento, pero en la parte de captura, que es justamente cuando uno recién va a hacer la encuesta, entonces uno debe poner una cláusula donde la persona, el informante tiene que darnos su consentimiento, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, ahí tendrían, o sea, si es físico, tendrían que hacerle firmar y tener esa evidencia como Eso. lo mencionó Lili en algún momento, porque de pronto puede argumentar una de estas personas que accedió en un inicio a dar sus datos, a decir, no, yo en ningún momento accedí, Ujú. pero ahí ustedes Entonces, demuestran, no, aquí está su firma, aquí ok, está y su entonces firma. en ese caso tendríamos que manejar, por ejemplo, nosotros hacemos muchos estudios de locación central. Entonces, locación central significa juntar a las personas en un mismo sitio. No, no vamos en este caso a buscar de hogar en hogar, sino que les hacemos un reclutamiento previo o a veces interceptación en calle y se les lleva a un solo sitio, una sola sala. Entonces, ahí deberíamos tener un formulario para que vayan simplemente firmando, o sea, haciendo como una lista de firmas prácticamente de todas las personas que están participando en el estudio. Claro, Podría ser un sí. solo documento, ¿no es cierto? Claro, sí, pero esa información, por ejemplo, ya la tienen de resguardo ustedes y Tal cual. asimismo la persona que está recabando esa información debe de tener una cláusula de confidencialidad firmada con ustedes Ujú. para que no divulgue esa información. O sea, así también ustedes se protegen. Correcto. Ya, muy bien. Eso como para tenerle claro, porque como está la gente de campo aquí también, eso es súper importante para que tengamos ese contexto y poderlo ejecutar de aquí en adelante. Es decir, para cada estudio deberíamos tener su hoja de respaldo de firmas de consentimiento, ¿no es cierto? Claro, y ahí mismo indicar por cuánto tiempo lo van a usar y no tenerlo, por ejemplo, de 3 años, de 5 años, cuando ya tal vez el sentido o el enfoque de esa información que fue recabada ya no tiene la misma finalidad durante ese tiempo en el futuro. Entonces se tiene que desechar esa información, se tiene que eliminar para que ustedes no la tengan en su poder ya, hacerlo de manera correcta, de manera técnica y no dejarla de pronto en un tacho de basura y pasó alguien y dice, ay, Synergy botó toda esta información, la voy a pasar a tal parte y la gente va a poder demandarlo, Ujú. se me ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado de cumplir los Sí, protocolos sí. como lo mencionó Lili. Ok, listo. Entonces estamos claros. Clientes que incluso ya desde estudios anteriores ya nos han hecho firmar hojas parecidas a sus encuestados. Entonces, digamos que ya tenemos algo de idea, pero sí quería ver si realmente había algún formato que ustedes lo hayan manejado ya como estándar. Pero más o menos está ajustado a lo que ustedes nos dicen. O sea, es una hoja con listado de los nombres, con las firmas y eso es lo que sería nuestro respaldo. Claro, igual Lili, como es la parte legal, Sí, les puede Sí, dar eso asesoría. yo sí, les puedo ir le voy a haciendo la proveer, consulta. ya lo voy a anotar, Muchas gracias. el Chévere. formulario. Ya. Jordan, dígame. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, entonces, digamos, toda empresa, bueno, algunas empresas no necesitan un delegado, pero sí implementar estas exigencias de la ley de la protección de datos. Entonces, toda empresa o persona que tenga empleados en sus contratos tienen que estar específicamente el tratamiento de datos del, del empleado como tal, y tiene que informar y que todo este aspecto. Claro, hay empresas o hay organizaciones que no necesitan tener un delegado, pero sí necesitan tener implementado un programa de protección de datos personales. El caso muy real es de un consultorio de un médico que no es que tiene ni siquiera 100 pacientes al mes,
pero es información sensible porque tiene historial clínico de sus pacientes y por ende debe de tener implementado dicho programa, pero no tener un DPO, a diferencia de una clínica, de un hospital que sí tiene gran cantidad de datos y sí requiere que el DPO sea contratado de alguna de las formas de contrato, como lo indicó Lilia hace rato, ¿no? Que o forma parte de la plantilla o es simplemente por servicios prestados, es decir, que factura. Ya, sí, yo le comprendo igualmente estas cosas, digamos, cuando al momento de escribirme, al primero se ponía del tratamiento de datos, y exigían, digamos, ustedes unos datos. Así es como es la manera como se debería hacer. Si es que, digamos, realiza una capacitación o algo por el estilo. Claro, también necesita la capacitación. Es que son tres requisitos básicos que ya lo ha mencionado la autoridad. Las empresas que necesitan contratar DPO ya deben de hacerlo. Ya eso está justamente indicado y por ahí tenemos unas infografías. También en nuestras redes sociales ya las hemos compartido. Lo otro es la capacitación, pero ¿con qué ánimo se hace la capacitación? No solamente por el tema específico de datos personales, porque esto va de la mano con lo que es la parte de seguridad de la información. De nada sirve que yo tenga un aparato de tecnología, servidores, firewall y tantos otros equipamientos más si mi personal no sabe cómo detectar un mail falso que puede dar lugar a una aplicación de una ingeniería social, que esas capacitaciones también las damos. Entonces, sería algo totalmente discordante tener una infraestructura enorme, un monstruo tecnológico, cuando ni siquiera la recepcionista sabe qué es ingeniería social, por ejemplo, cuáles son los diferentes tipos de ataques, cómo saber de qué forma lo puedo detectar, cómo puedo evitar ser engañado. Entonces, todo eso se necesita y esas capacitaciones son mínimo una vez al año o dos veces al año. De esa manera yo protejo también la reputación de la empresa. Ya, entendido. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta más. Muy buenas noches. Con respecto a la empresa de investigación de mercado, nos decían que tenemos que tomar las firmas de las personas para poder tener el respaldo de que nos están dando la autorización. Una pregunta, por la desconfianza de la gente a veces no te firman y te ponen una rúbrica o solo el nombre. ¿Sirve o no sirve para el respaldo? Ay, Lili, tú les puedes contestar. Sí sirve porque ahí se está identificando. Le puso su nombre, la firma de la letra es única, un rasgo no es igual al otro, está la rúbrica. Por supuesto, es que les da desconfianza por tantos fraudes que hay hoy en día con temas de documentación. Entonces, vivimos en un país tan peligroso hasta en las cosas más simples, hasta en situaciones bancarias. Entonces, sí, sí les sirve. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Si tengan alguna duda sobre algún otro tema que tenga Sí, relación con la actividad empresarial donde ustedes están. una otra pregunta acerca de los sistemas contables. Em, en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con un proveedor del sistema contable. La persona que maneja contabilidad, ella, digamos, no almacena la información en un sistema o en un servidor propio de la empresa, sino está en nube. Pero esa nube está provista justamente por el proveedor. Ahí tendríamos que hacer un contrato, ¿no es cierto? O al menos el proveedor tiene que garantizarnos de que esa información que está en el sistema contable está, digamos, cumpliendo la ley de protección. Claro, no solamente hacer esa aclaración o esa extensión en el contrato que ustedes tengan con el proveedor, es una obligación. Todas las empresas que tienen alguna relación
con los proveedores deben de tener esos contratos donde se incluyan esas cláusulas de protección de datos personales, porque si a esa persona que está guardando la información le llega a caer un virus y después guarda esa información en un memory flash e introduce ese memory flash en una de las computadoras de su empresa, las va a contaminar y por ende eso puede conllevar a problemas a ustedes. ¿Por qué? Porque esa persona no cumplió con los requisitos mínimos de seguridad. Entonces, donde llegue a pasar eso y usted sí tiene el contrato en donde ella o él se ha comprometido y ha asegurado de que sí cumple con los requisitos mínimos, en donde dice, sí, yo manejo todo eso de la información, en donde estoy protegiendo los datos de mis clientes, entonces esa persona tiene que evidenciar eso. O sea, ahí está en papel, pero por eso también son las auditorías. Ustedes como responsables de la información entregan a este encargado, tienen que asegurarse, así como hace la superintendencia con todas las empresas, que lo va a ir haciendo de a poco. Ustedes también tienen que asegurarse y comprobar este encargado o encargados que tengan. No se tienen por qué poner molestos o decir, no, ahorita no puedo, o no, ahí está el papel. Tienen que hacer un O sea, básicamente ejercicio. hay que actualizar el contrato porque seguramente el contrato que tenemos es un contrato de hace 2 años, me Claro. parece. Sí. O sea, Entonces pero no, la tendríamos recomendación es que además de actualizar el contrato, ustedes comprueben que realmente al hacer un ejercicio, una simulación, llegue a cumplirse. De pronto esta persona no tiene ni siquiera un antivirus Mm, bueno, ahí tendremos que ver ya técnicamente en realidad. Pero esa parte técnica, ¿cómo se legal. la pueden verificar? Ah, Porque, claro, Lili, porque, la parte técnica, simplemente hacer una simulación de que si se llega a infectar algo, hay algunas formas. Hay los virus gratis ahí que los pueden conseguir en internet, pero de ley tiene que haber ese contrato y ahí Lili les puede ayudar, asesorar en ese aspecto, en que esté bien redactado ese contrato y ya hacen una revisión con la parte jurídica, pues no, con Lili, que esté contemplado todo sí, eso para que se blinden ustedes como empresa de que si algo llega a pasar, ustedes sí están cumpliendo, sí tienen al menos un antivirus, sí han capacitado su personal. Sí están resguardando toda la información, cumpliendo todas las normativas de la ISO claro. 27001 y todo eso, ¿no? Sí, y una cuestión adicional. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos laptops, cada persona de la empresa usamos laptops y normalmente nos llevamos a la casa y ese tema del transporte de información que uno puede llevar en una laptop, también, digamos, entra en todo este tema de la ley de protección de datos. ¿Hay alguna forma de comprobar que las personas estén cumpliendo con una seguridad en el transporte? Porque obviamente puede alguien robarse la computadora Claro. y acceder a la laptop, a la información, perdón. Claro, es que primero que nada, la persona que les haya vendido de pronto la laptop les dio el servicio en donde bloquean la máquina y es con clave. Bueno, Segundo, eso sí, eso claro, tenemos acceso solamente cada quien, ¿no? Pero no sé si hay un estándar que haya que cumplir, porque cada máquina, de hecho, al ser nosotros una pyme, nosotros no tenemos un proveedor de computadores como son las corporaciones donde prácticamente un proveedor nos entrega un computador a cada usuario y listo. Acá cada quien, digamos, a veces compramos en diferentes proveedores de acuerdo a también temas de precios y demás. claro, no, sí Eh, lo entiendo, pero es que allí radica la diferencia entre una pyme y una empresa más grande, es el presupuesto, porque sí existen programas que los pueden instalar para hacer justamente este control de que la información no se llegue a descargar, que la información no se llegue a enviar por correo y solamente esté a nivel local. Entonces esos programas van a tener un cierto costo que tal vez algunas pymes los lleguen a asumir porque sí está en sus posibilidades económicas, pero tal vez otras no. Lo otro, y que Lili también les puede ayudar, es en la redacción de estas cláusulas de confidencialidad,
en donde ellos se comprometen a resguardar la información y por ende la empresa también debe de tener un seguro con estas laptops en caso de que llegue a haber un robo, que nadie está desprovisto de una situación así, nadie está buscando tampoco que le suceda y de pronto le sucede eso en la casa, la asaltan a esta persona, a este Sí. empleado, o incluso los pueden asaltar hasta en la misma oficina, llegan ahí unos encapuchados y dicen manos arriba y ya no le queda a todos que quedarse ahí de pie. Entonces, tener protegida la información, ¿no? En nuestro caso, o sea, si bien la laptop la utilizamos, digamos, justo para eso, para trabajar de forma portátil, pero la información realmente está en nube. O sea, nosotros la tenemos con 365, con Microsoft 365. Entonces, digamos que localmente deberíamos tener ya cosas muy puntuales, pero ese tipo de cosas entonces podría corregir tal vez con esos software que usted dice, ¿no es cierto? Como para ver Sí, ujú. si es que nos están, no sé, descargando información o Claro, pueden, ajá, ajá, porque sí hay, o sea, sí hay, incluso debería haber el software gratis, pero nunca el software gratis es Sí, gratis del todo, siempre no es trae confiable, algo. claro. Pero Bueno, en ese sentido, como para profundizar a futuro, podríamos conversarlo entre Lili y usted a ver qué podríamos hacer ya en la parte de incluso el RAT y demás, porque tenemos que irlo ejecutando. claro, sí, sí, con mucho gusto. Igual estamos para eso, para la capacitación continua allí Ya, listo. Muchas gracias. a usted. Creo que era Jordan que quería preguntar algo. Y, justo tenía dos preguntas. Una es acerca de una empresa, ¿qué documentos debería implementar por primera vez? Por primera vez en Bueno, cuanto a que no tiene nada de lo de datos personales. Ajá, exacto. para, para Pero registrar al delegado. Para registrar al delegado le piden en la página web el contrato donde lo nombran al delegado, el nombramiento del representante legal y la cédula. No le piden más cosas y ahí usted lo registra, el RUT de la empresa, cosas básicas, no es nada del otro mundo. Y bueno, tiene que firmarlo con firma electrónica Y ya en y el eso lo carga. ajá, y si no es delegado, sino solamente, o sea, por primera vez para implementar la protección de datos, solo